Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel. Un nuevo aniversario de la Revolución de los Claveles. Un interesante episodio de la historia de Portugal. Bueno, este es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 1974, que provocó la caída en Portugal de la dictadura salazarista que dominaba el país desde 1926, la más longeva de Europa. Sí, señor, el fin de este régimen, conocido como Estado Novo, permitió que las últimas colonias portuguesas lograran su independencia después de una larga guerra colonial contra la metrópoli y que Portugal mismo se convirtiera en un Estado de derecho liberal. Ocurría que para inicios de la década de 1970, el régimen autoritario del Estado Novo seguía pesando como una losa sobre Portugal. Su fundador, António de Oliveira Salazar, fue destituido en 1968 por incapacidad y falleció en 1970. Le sustituyó Marcelo Caetano en la dirección del régimen. Cualquier intento de reforma política fue abortado debido a la propia inercia del régimen y al poder de su policía política, la Policía Internacional y Defensa de Estado, conocida como PIDE. El régimen se aislaba, envejecido y anquilosado, en un mundo occidental en la plena efervescencia social e intelectual de finales de la década de 1960. Mientras tanto, las colonias en Mozambique, Angola y Guinea, arrastradas por los movimientos de descolonización, habían estallado en revueltas y era obvio que la guerra colonial había generado conflictos entre la sociedad civil y la militar. Y todo esto pasaba mientras el modelo económico propugnado por el régimen hacía que el país permaneciera pobre y generara una fuerte emigración. El levantamiento del sector de la izquierda del ejército, de los llamados capitanes de abril, no fue un golpe militar en el sentido estricto de la palabra, sino que fue producto de una situación insostenible y de una dictadura que llevaba en el poder más de 40 años. Se produjo entonces por el hastío y enfado, pues no obstante el giro a la izquierda y el desapego al régimen también se produjeron por una población empobrecida. La desigualdad social era enorme. Solo un centenar de familias ostentaban el poder económico. En la mayoría de los casos la emigración parecía la mejor opción. El día del movimiento militar, los ciudadanos, lejos de hacer caso a los numerosos llamamientos para que no saliesen de sus casas por su propia seguridad, simpatizaron rápidamente con lo sucedido y ocuparon las calles en compañía de los sublevados. Miles de portugueses salieron de sus hogares mezclándose con los militares sublevados. Uno de los hitos de los grandes momentos de aquellas concentraciones fue la Marcha de las Flores en Lisboa, caracterizada por una multitud apertrechada de claveles, la flor de temporada. Para saber más sobre este importante episodio en la vida de Portugal, conversaremos con el profesor John Aizpurua, psicólogo e historiador. Así es, pero antes, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta #horaclave envíen sus preguntas para nuestro invitado. También pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Ya regresamos. Regresamos con la hora clave. Recordamos que nos pueden enviar sus preguntas utilizando nuestra etiqueta #hora clave. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor John Aizpurua, bueno, historiador ampliamente conocido, además Sí. psicólogo y hombre de los medios de comunicación, además. Sí, Así señor, que además su presencia aquí es muy importante. nos para hablar de enorgullece este mucho, tema. porque además lo admiramos mucho, John, nosotros. Bueno, la admiración es recíproca. Mira, Realmente John, un gusto enorme y gracias por la invitación. Tal vez sería interesante para que entendiéramos este episodio pues, de la historia de Portugal, contextualizar un poco en qué momento y bajo qué condiciones y circunstancias se produce esta llamada Revolución de los Claveles. Sí, la idea básica es la siguiente. Durante las primeras décadas del siglo XX, Portugal, junto con España, al menos en la Europa occidental, era uno de los países más atrasados en el orden económico, en el orden cultural y también en cuanto a los aspectos políticos. Y las primeras décadas transcurrieron en Portugal en medio de numerosas convulsiones de todo tipo, hasta que, y en cierta medida como atendiendo una influencia de lo que ocurría en Europa a partir del fascismo, por una parte, y por otro lado del comunismo, que son, en mi opinión, cara y cruz, anverso y reverso de la misma moneda, y eso se podría comprobar. En Portugal comenzó a presentarse un proceso que va a desembocar, como ustedes lo dijeron antes, en la aparición del llamado Estado Novo, que fue una auténtica versión
portuguesa del fascismo, del musolinismo que Eso se te iba dio yo a decir, que en explicaran eso Italia. de Que se Estado trasladó Novo. también, se trasladó también a Brasil en su En momento. efecto, con Getúlio Vargas. Getúlio Sí. Vargas. El Estado Novo fue un Estado corporativista, que es una propia expresión del fascismo por lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos básicos de un modelo fascista, tal cual se derivaron de la experiencia italiana? Primero, un Estado altamente centralizado, que es dirigido esencialmente por una figura que intenta ser carismática. En este caso, ese espacio lo llegó a ocupar Antonio de Oliveira Salazar durante 35 años, hasta que una trombosis lo sacó de la política y fallecería 2 años después, en 1970. 35 años gobernó Oliveira Salazar bajo un sistema altamente autoritario, centralizado, despótico, pero con características fascistas en lo siguiente. Además de la centralización del poder, la supresión de los partidos políticos. Allí se creó el movimiento de Unión Nacional, que era el único partido legal en el Estado fascista portugués. Luego, la eliminación de los sindicatos libres y autónomos. Claro, que son las tendencias hegemónicas de todos esos sistemas. Exacto. Pues. Y para lograr esa hegemonía impedían que en cualquier empresa o movimiento laboral se desarrollara un sindicato autónomo. Los sindicatos así llamados eran apéndices laborales de la visión política del gobierno. Y luego una posición xenofóbica de rechazo a lo exterior y de control férreo de las colonias en África, los vestigios del antiguo imperio portugués. Por eso en Angola, en Mozambique, en la antigua Guinea portuguesa, luego Guinea-Bissau, en Cabo Verde, en San Tomé y Príncipe, que eran esas 5 colonias, unas más grandes que las otras, el salazarismo se empeñó en mantenerlas férreamente atadas a la colonia. Y para ello, y este es un episodio muy importante para comprender todo este fenómeno, para ello impuso una emigración forzosa de portugueses a esas colonias. Cuando finalmente, después de la Revolución de los Claveles, después del año 75 y la independencia de estas colonias, hubo cerca de 500,000 de esos portugueses con sus familias que se vieron en aquella vorágine independentista un tanto descontrolada políticamente, claro, y debieron o volver a Portugal o ir a Brasil o incluso algunos de ellos también a la propia Venezuela. Ese empeño colonialista es una de las cosas que da el traste con la dictadura que ha durado tanto tiempo, porque mientras todas las demás colonias ya no lo eran, exactamente, Portugal seguía empeñada en mantener el sistema. Sí, pues, pero era parte del modelo. Parte del modelo, atendían al orgullo portugués de su historia, su trayectoria como gran potencia colonial. Y eso eran restos, porque ya habían perdido también en la India, Goa, y luego en China, Macao. Era el proceso de descolonización. El proceso de descolonización. Y el fascismo portugués, el salazarismo, intentaba evitarlo. Es un poco eso de no dejamos de ser imperio. Exacto. Seguimos siendo el imperio. otro rasgo esencial del corporativismo salazarista fue el sistema autárquico de producción. Ellos, para evitar las influencias exteriores, desarrollaron una economía endógena, propia, por supuesto muy atrasada, de poca industrialización y de alta producción agrícola, que era lo único que básicamente esa podían palabra endógena exportar. Suena familiar. Suena familiar. Y a todo esto políticamente, la supresión de toda forma de libertad de expresión, tenían como ideología una visión altamente conservadora del catolicismo, el catolicismo más rancio, el menos abierto a la pluralidad, el del rito tridentino. Bueno, Salazar, que fue un seminarista, era un abogado formado en el seminario, se empeñó en mantener eso como ideología fascista. Bueno, todo tenía que ser como tú dices, o sea, cortado por la misma tierra. Y entonces, en honor a la verdad, el Vaticano, la Iglesia Católica, no había vivido los momentos de ayornamiento, de modernización que vendrían a partir del Concilio Vaticano II. Tú sabes, John, que una de las cosas importantes a destacar fue la transición, ¿no?, que se dio en aquel momento, porque existían los partidos en la clandestinidad, el Partido Comunista era muy importante, y lo que ocurrió en las Fuerzas Armadas, aquel movimiento de los jóvenes coroneles,
Otelo Saravia de Carvalho, Exactamente. que fue por un tiempo como el símbolo, que refrescaba la política, ¿no? Con su presencia allí, y después entró Portugal en un proceso democrático, pues, de alternabilidad que se mantiene, ¿no? Sí, Hoy incluso uno de esos dirigentes es el secretario general de la ONU. exacto. Una vez que ocurre toda esa convulsión, desencadenada a partir del fallecimiento del dictador, Claro. en esos 2 años entrega el mando a Marcelo Caetano, pero a partir de allí viene ya la descomposición del régimen. Al mismo tiempo se había incubado en el mundo militar una tendencia para resolver el problema de las colonias, en la cual el general Antonio Espínola ejerció un papel El importante. hombre famoso de la... Sí. que usaba Un monóculo. Un monóculo. Sí. Y Espínola además tenía la siguiente característica: él venía en una evolución personal, porque el general Espínola había apoyado la lucha de Franco contra la República Española e incluso había simpatizado con el nazismo alemán. Pero cuando él es comisionado hacia las colonias portuguesas para dirigirlas militarmente, él llega y lo publica en un libro. Él llega al entendimiento de que Portugal ya históricamente no va a poder seguir controlando las colonias. Cuando él denuncia esto, es mal visto por el régimen. Y por eso Otelo de Saraiva Carvalho y otros militares se valen de él y de su prestigio para darle una cobertura militar de altura al movimiento de las Fuerzas Armadas, así llamado, claro, ¿no? Pero realmente Espínola va a ser un personaje de transición después de la Revolución de los Claveles, porque él simplemente apoyó el movimiento, pero luego en sus propias contradicciones no encontraba cómo darle cauce a un proceso que finalmente y afortunadamente sería democrático, aun cuando los comunistas particularmente y el ala militar comunista se empeñó en intentar establecer en Portugal un Estado prosoviético. Sí. Y gracias a los sectores militares moderados y a la influencia del Partido Socialista Portugués, con Mário Soares a la cabeza, que regresa del exilio, que compite con Álvaro Cunhal, el representante comunista, gracias a que se impone el socialismo democrático, la socialdemocracia y sectores moderados, gracias a eso se evitó en Portugal el establecimiento de un régimen prosoviético. Es decir, salir, como decíamos, de Guatemala para entrar en Guatemala. Exactamente, hubiera sido terrible. El problema es que, claro, ahí se facilita porque al morir, como tú dices, el dictador, y siendo regímenes personalistas, evidentemente ya eso se resquebraja. Entonces comienza ahí la pugna que dio lugar a la Revolución de los Claveles. O sea, eso permitió que se concretara. Ahora, ¿cuál es el factor fundamental que tú crees que fue clave en la transición? Si yo te preguntara por qué realmente eso pudo derivar, como tú decías anteriormente, afortunadamente hacia la democracia. Fue la constatación del pueblo portugués de que Portugal estaba muy atrás de Europa. Ya en la década de los 70, ya Europa había avanzado. Ya no se podía mirar a Europa solo a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, sino una Europa que se abría a la modernización, al desarrollo industrial. Y no querían quedarse atrás. Y Portugal quedaba, junto con España, la península ibérica, quedaban realmente como ejemplo del atraso. Claro. Eso el pueblo portugués lo constató. Si a lo económico... Influyó mucho también la migración portuguesa, La ¿no? migración, sí, entre ella la que vino a Venezuela. Claro, que fue muy importante, en América Latina y en Europa también. Y a la cual le debemos rendir, mano de obra también influyó mucho. Homenaje a esa masa de cientos de miles de portugueses, igual que españoles, igual que italianos, europeos, maravillosa. Gente de Asia. Los isleños, los canarios, y que lamentablemente en esta Venezuela, que tiene signos de corporativismo fascista en su modelo actual, se puede comparar en el intento de un partido único, de evitar la separación de poderes, de establecer elecciones fraudulentas, de no permitir la libre expresión y los mecanismos de libertad de ideas, de intervenir las universidades. Y otra cosa también que se puede constatar que hay un modelo más que fundamentalmente fascista. Aquí y que también. La gente joven también, y no tan joven, también se está dando cuenta de lo atrás que nos estamos quedando. Sin duda. Eso también es importante. Creo que eso que señalaste es muy importante, porque eso es un motor realmente crucial para mover las voluntades de la gente. Y a quien lo dude, simplemente que se olvide de los adjetivos y vaya a los sustantivos, es decir, vaya a los números.
de producción en la Venezuela de 20, 30 años atrás, los índices de producción científica, económica, aquella Venezuela que conocimos y la situación menguada de la Venezuela de hoy. Y esa Venezuela que conocimos es la que hace posible que hoy en día quienes van afuera estén en las primeras líneas. Sin duda, y debo decir que hablando de los portugueses y generalizamos a los europeos y latinoamericanos que vinieron, que cuando vuelven otra vez a sus patrias de orígenes, obligados por esta situación, lloran. Sí, Quienes sí, hemos no. viajado a Europa, por ejemplo, a España, a Portugal, a Francia, a Italia, a las Islas Canarias, por ejemplo, aquella gente a uno lo quiere agasajar ofreciéndole arepas, su carne mechada, productos venezolanos, Bueno, queriendo decir, No, hay gente que te yo dice, amo a Portugal, Venezuela. me fui para y en allá después de Portugal, tanto Madeira. Madeira, exacto. Parece Hay como demasiada una ciudad gente, venezolana, ¿no? Esa gente se nos ha regresado cuando hacía mucha falta en Venezuela, uno comprende las razones, pero son venezolanos. Pero es que además el portugués, por ejemplo, también te podría decir el italiano, el español, lo que sea, el portugués que se va, ¿cuántos nos dicen? Es que no me hallo aquí, yo quiero regresar para Venezuela? Sin duda. Porque han pasado aquí 30, 40, Más de 50 uno me ha años. dicho a mí en Lisboa o en Sevilla o en Madrid o en Barcelona que se sienten extranjeros allí, aunque nacieron allí. Así es. Así es. Bueno, es perfectamente posible cuando tú has hecho tu vida en otro país, y no cualquier país, sino un país con este nivel de acogida, de calidez, de ser nosotros grandes anfitriones, porque lo somos. Sí, En Bueno, y Venezuela. además en ese momento Venezuela era una referencia mundial, ¿no? sí. Por su vigor, Sí, ¿no? sí, sí, Económico, por su modernización. Y un detalle importante para este programa es señalar lo que significan los símbolos. Porque ustedes hicieron un comentario inicial, esta revolución de los claveles Sí, señor. tiene incorporada una cantidad de anécdotas, de episodios interesantísimos para comprenderlos desde el punto de vista de cómo los símbolos se incrustan en el alma, en el inconsciente humano, ¿no? Señor. Como aquella escena de una señora portuguesa el 25 de abril de 1974 en la madrugada, cuando el soldado que va en un tanque le pide un cigarrillo, que estaba aterido de frío, y ella le dice, no tengo cigarrillo, pero toma, y le entrega un clavel, y este hombre se le ocurre colocarlo en el tanque. Claro. En lugar de pasarle el tanque por encima a las personas, puso el clavel en el tanque, y los soldados de aquel grupo dijeron, pues denos los claveles, y cada uno lo colocó en el fusil, como para Que fueron simbolizar, fotografías para que hicieron simbolizar historia. que eran soldados en armas, pero no para dispararle al pueblo, sino para liberarlo. Así Así es. es. Muchas gracias, John. Qué bello has terminado. Gracias. Bien, tenemos también la opinión, la consulta que hicimos a un venezolano muy conocido porque estuvo muy metido en política, además un hombre sumamente culto, un venezolano de origen portugués, que se llama Joaquín Marta Sosa. Vamos a ver qué nos dice sobre este episodio de la Revolución de los Claveles. Fue la culminación de una serie de hechos. En primer lugar, la longevidad de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, que desde el año 26 venía gobernando de una manera personalista, omnímoda, dictatorial, con el apoyo irrestricto de los militares. Oliveira Salazar muere el año 68, pero incluso antes, en 1958, por primera vez se presentó un candidato en contra del candidato oficialista a la presidencia de la República. Y ganó el candidato oficialista gracias a un inmenso fraude. A partir de allí, 1958, el gobierno de Salazar comenzó a deteriorarse, deterioro que tardó mucho tiempo, hasta 1974, pero antes, en 1961, el candidato que perdió por fraude las elecciones del 58, el general Humberto Delgado, que había sido salazarista de toda la vida, intenta un golpe de Estado que fracasó. La Revolución de los Claveles, en consecuencia, tiene algunos antecedentes, que ese antecedente se concreta en ese momento por el hecho de que Portugal ha caído en una enorme crisis económica porque la guerra en las colonias Angola y Mozambique le quitaban todos los recursos o lo fundamental de los recursos al Estado portugués. Un Estado pobre, en crisis política, en crisis económica, que iba a perder la guerra en las colonias, hace que
la jefatura intermedia, los capitanes de las diversas fuerzas militares se insurreccionan, dan un golpe seco, Salazar ya había muerto, quitan a los salazaristas de la última etapa, constituyen una Junta de Salvación Nacional por militares exclusivamente, que llaman a la Asamblea Constituyente, se aprueba la Constitución y ya en el año de 1976 hay una elección democrática que se disputa entre dos candidatos militares pero extremistas. Uno, Otelo Sarabia de Carvalho, de la ultraizquierda, y el otro, José Ramalho Eanes, que era un general más bien moderado y de centro. Gana este y a partir de allí se consolida la democracia en Portugal. Por suerte. Hay dos factores importantes en este proceso, ¿no? Portugal. En primer lugar está el tema que decían nuestros invitados, John Aispurua, también Joaquín Marta Sosa, el tema de las colonias, era la etapa de la descolonización, ¿no? En el mundo entero y por supuesto Portugal mantenía estas colonias en África que fueron muy importantes. Pero hay otro hecho importante, que también es la longevidad, como decía Marta Sosa, de la dictadura, que tiene y la transición que se plantea, que tiene un parentesco con lo que ocurre en España en ese momento. Cuando se produce la Revolución de los Claveles ya se daban los pasos para la transición española, porque Franco, que era colega de Salazar y con tantos años también, con una dictadura brutal, estaba enfermo y había dado los pasos. Entonces, está preparando entonces la Revolución de los Claveles tiene un impacto directo en España, por razones obvias, y eso contribuye también para que los partidos ilegalizados en España comiencen a preparar lo que se llama la transición. Pero el hecho importante es que desde entonces, bueno, Portugal con todo el juego político y la alternabilidad política, es hoy una democracia pues que bueno, busca su espacio y es miembro pertenece como socio de la Unión Europea, ¿no? Y por supuesto hay que destacar la vinculación con Venezuela. Esa es la clave. Esa es la clave.